Ok. La violencia obstétrica es un tema y un tema que vamos a hablarle a una audiencia y yo me siento como el cura que le habla y regaña a los que van a la iglesia en vez de ir afuera y ir a buscar a los que no fueron. eh, Porque el hecho de que ustedes estén aquí es evidencia de su interés por los pacientes que tienen. ¿Ok? Pero refiere a las situaciones de maltrato que se generan en torno al cuidado prenatal y el proceso del parto. Y son situaciones que generalmente no hay una intención de de un victimario de crear daño, pero hay una inconsciencia sobre el problema en la mayoría de los casos. ¿Ok? La OMS reconoce desde hace tiempo que esto es un fenómeno y la define donde la mujer experimenta un trato irrespetuoso, abusivo y negligente durante el cuidado prenatal, el parto y el posparto, por parte de los que la atienden, todos los que la atienden, desde la enfermera hasta al médico. ¿Ok? Y se considera un tipo de violencia de género y por las características de su definición, que incluye cuidado negligente, esto va a crear y estar íntimamente ligado a la infericia médica también. Y en Puerto Rico más y más, y en los Estados Unidos también, y en diferentes partes del mundo donde los casos de impericia médica a nivel de corte son el pan nuestro de cada día. Hoy en día las alegaciones de violencia obstétrica son parte integral de las demandas de imperio. ¿Ok? Varios ejemplos de lo que tal vez otros no considerarían violencia obstétrica. Paciente X, 32 años, primeriza, 38 semanas, se decide hacer una inducción electiva de parto con la indicación de que ya estás a término. Se le administra misoprostol a las 7 de la mañana cuando llega al hospital, a las 4 de la tarde no ha pasado nada y se le hace una cesárea electiva. No es una cesárea electiva, no se clasifica como electiva, pero es una cesárea que se hizo por una indicación que no existía y un manejo del proceso de parto y la inducción que fue incorrecto. Paciente, 32 años, primeriza, 39 semanas, se le hace una cesárea electiva. ¿Por qué? Porque se entiende que el feto está grande. Peso al nacer 3 libras, 7 libras y pico. Estos no son ejemplos míos, estos son ejemplos que te dan de violencia obstétrica. La cesárea eh, La cesárea no indicada, el paciente que se le induce el parto sin indicación. La paciente de 32 años primeriza de parto espontáneo con un peso estimado de unos 6 libras y media, el bebé coronando y el médico le hace una episiotomía media preventiva. Nace un bebé sin complicaciones. Ejemplo de lo que hoy en día, porque claro, cuando hablamos de violencia obstétrica, todo lo viene a la mente la paciente maltratada, pero el uso y el manejo negligente del paciente, la falta de información al paciente, la falta de obtener un consentimiento son casos de que se clasifican como violencia obstétrica y que son los que más comúnmente los médicos podemos estar envueltos. Maltrato a ser juzgada, atemorizada, humillada por una decisión que ella puede haber tomado. El tratado, el trato deshumanizado por regaños durante el proceso de parto se ve mucho. La restricción innecesaria de movimiento, la administración innecesaria de medicamentos, como por ejemplo la paciente que está en un parto, eh, en un proceso de parto normal y agregamos oxitocina para que vaya más rápido. Evitar que esta o restricción del acompañamiento, la falta de empatía, la falta de información, les mencioné, la alta tasa de cesárea, la pongo en el mismo centro de este esquema,
no contar con ellas en la toma de decisiones, los procedimientos innecesarios como las episiotomías. Todos los que tenemos suficientes canas nos criaron haciendo episiotomía de rutina y eso era lo que hacíamos. Y por lo tanto, no, como era algo que era estándar, tú no pedías un consentimiento para algo que es para todo el mundo. Hoy en día sabemos que es todo lo contrario, que no hay ningún beneficio real de una episiotomía en la gran mayoría de los casos. Obstaculizar la lactancia y el apego precoz, la falta de atención oportuna a emergencias obstétricas se considera un tipo de violencia obstétrica. Paciente que llega a la sala de emergencia y no la atienden por horas con una queja genuina. La aplicación de presión fundal para empujar ese bebé y que salga. Uso de personal sin experiencia en las evaluaciones de los pacientes. Los exámenes vaginales sin consentimiento. Y mientras decimos eso y nosotros decimos que qué barbaridad, violencia obstétrica, empezamos a ver estas cosas y decir cuántas veces nosotros no hemos sido parte de esto. Inconscientemente, nosotros queremos lo mejor para nuestros pacientes. A veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. En Puerto Rico, la violencia obstétrica se puso en primera plana con una decisión del Tribunal Supremo en que mantuvo que una paciente embarazada que se le indujo el parto electivamente a las 36 semanas, sin una indicación clara, y que el feto desarrolló una serie de complicaciones y murió, fue un caso de violencia obstétrica. Tanto la inducción, la falta de información, de consentimiento informado, perdón, y el manejo se clasificó como un caso de violencia obstétrica. Y esto puso a la luz este problema que lleva de toda la vida, por supuesto. Y como resultado de esto empiezan a aparecer una serie de artículos y publicaciones, no solo en los periódicos, sino en la prensa médica, en la literatura médica, donde analizan el exceso de episiotomías que se hacen, el sentimiento de los pacientes después del parto y la prevalencia de disatisfacción de pacientes que se sienten maltratadas es enorme. Hay un proyecto en Puerto Rico que es el que trata de evitar la violencia obstétrica, la define y la penaliza al médico. Este proyecto lleva años tratando de pasar por el Senado y la Cámara de Representantes y no lo ha logrado. En gran medida, por la oposición de la clase médica al proyecto de ley. Y los médicos, en respuesta a este problema en Puerto Rico de la violencia obstétrica, en vez de reconocer que es algo real, nos oponemos al proyecto de ley, nos ponemos a discutir el tema en foros académicos para concientizar la clase media, como en este caso, donde estamos hablando de esto. En Puerto Rico tratamos de cambiarle el tema de violencia obstétrica, cambiarle a la definición a justicia obstétrica como sustituto, porque así nos sentimos que no nos están acusando de nada. Básicamente, en resumen, no hemos hecho nada al respecto sobre el tema, ¿ok? Pero no tenga usted duda que la violencia obstétrica existe y en muchos casos no nos damos cuenta de eso, porque nos educaron en un sistema donde eso era parte del manejo. Como les dije a ustedes, nos educamos en sistemas públicos donde frecuentemente al paciente se le restringe el acceso a los familiares, donde las condiciones en que paren nos dejan mucho que desear, donde hacemos procedimientos sin consentimiento ni información del paciente, por mil razones, por mil razones. Y si hay alguien que tiene el sistema de ustedes, por ejemplo, actualmente está abrumado por la cantidad de
inmigrantes que tienen, donde más del 30% de la población de los partos en la República Dominicana no son de dominicanas, son de inmigrantes. Esto se entiende, pero esto no es entender que hay una razón para que las cosas ocurran, no quiere decir que no podamos tratar de que no ocurra. Se considera que esto es un problema global, en todo el mundo ocurre, en todos los países, Estados Unidos, en todos los países, pero y tiene una estrecha relación con los déficits que tienen los sistemas de salud, por supuesto. En una encuesta que yo hice a los obstetras, a ginecólogos en Puerto Rico, dirigida al problema de la impericia médica, encontramos que muchas de las contestaciones que ellos hacían a usted hace cesárea no por razones obstétricas, sino por esto, por lo otro, la mitad decían que sí, pues esos son ejemplos de violencia obstétrica, ¿ok? A nivel de la República Dominicana, ustedes tienen una tasa de cesárea mayor, sobre todo el sector privado, pero una de las más altas en todo el mundo. Y yo me acuerdo por años venir a los congresos aquí y se discutía el tema. Ya no se discute el tema. Ya tiramos la toalla. Y mientras ustedes tiraban la toalla, en Puerto Rico seguíamos subiendo la tasa de cesárea y ahora está por encima del 50%. Así que mi crítica no es a usted, somos todos parte del problema. ¿Ok? Vamos a no ser repetitivos. Hay un estudio publicado en la revista de Antropología Médica el 2019 que habla sobre la violencia obstétrica en la República Dominicana en particular y entiende que las condiciones más importantes no era solo la alta tasa de cesárea, sino había mucho caso de abuso verbal, pobre empatía, y que no se mantenían en muchos casos los estándares de cuidado profesionales. Bien o mal, eso es lo que hay publicado. Hay un proyecto de ley en la República Dominicana que lleva también años tratando de pasar y no pasa, y posiblemente no pase, como está escrito, y es el proyecto de ley orgánica para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este proyecto incluye en sus múltiples facetas la definición de violencia gineco-obstétrica como aquella ejercida en los centros de atención a la salud cuando es realizada por el personal de salud, expresada en un trato deshumanizado, negligente, humillante, grosero, discriminatorio, misógino. Y propone unas sanciones legales a los que sean acusados de esto y convictos de esto. De más está decir que la clase médica se ha opuesto vehementemente a que este proyecto de ley pase como está escrito y que se incluya la violencia obstétrica y al profesional que atiende al paciente como y lo incluya en esta ley. ¿Ok? Exactamente lo que está pasando en Puerto Rico. Por eso les traía lo que estaba en Puerto Rico. Nosotros, si hay algo que estamos claros, es que somos muy parecidos en todo. No tenga usted duda que la violencia obstétrica existe todo a su alrededor. Es algo prevenible y es evitable. A menudo somos partícipes, conscientes o inconscientemente, y requiere voluntad personal, voluntad política y reformas institucionales. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que esto pasa. No sentarnos y decir, pero vamos a cambiar, como hacemos en Puerto Rico, vamos a cambiarle el nombre de violencia obstétrica, vamos a ponerle justicia obstétrica. Después que aceptemos que eso pasa y que somos partícipes de ello, el próximo paso es que nos tenemos que dar cuenta que algo tenemos que hacer al respecto. Y algo significa
Una de dos, o otro nos fiscaliza o nos fiscalizamos nosotros. Si no estamos dispuestos a aceptar una ley de violencia obstétrica que nos penalice, pues nosotros tenemos que hacer algo al respecto, proactivamente, ¿ok? Y eso incluye educación en derechos humanos para el personal de salud, protocolos institucionales y nacionales de parto respetados, promoción de las casas de parto, parteras en los casos específicos en que eso aplique. Y sí hay que abogar por una ley nacional en contra de la violencia obstétrica, porque ustedes saben que cuando nosotros mismos nos fiscalizamos no logramos nada. Desafortunadamente. ¿Ok? Ya ven por qué no he conseguido ningún amigo nuevo por esta compañía. En resumen, parir con dignidad es un derecho, no es un privilegio. No es un privilegio de los más afortunados. Es un derecho para todos. Gracias por la